Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y seguimos con 2 de Corintios, comenzando hoy con el capítulo 10. Y ya hemos visto ciertos ejemplos y sobre todo hemos tenido una vasta enseñanza en los capítulos 8 y 9 en relación al dar, pero quiero que sepan que este capítulo 10 no deja de ser importante igual como todos los otros. Así que les ruego, si algunos de ustedes no han podido hacer todo el estudio de primera y de segunda de Corintios, gloria a Dios que tenemos disponible. Ustedes pueden ir al canal en YouTube, a mi canal en YouTube, y pueden buscar y ponen Karina Guidi, Libre al Fin. Y cuando van allí, entonces pueden encontrar todo lo que es de Primera de Corintios y pueden, lo bueno que lo pueden ir oyendo de a poco, le ponen pausa, siguen más adelante y así pueden pasar por este conocimiento completo de estas 2 epístolas. Esto es algo que el Señor puso en mi corazón de hacer, que es el de preparar en español un volumen, un comentario bíblico hablado en español, pero extenso como es necesario que lo tengamos para que este estudio de la palabra no sea algo por encima, algo superficial, sino que pueda ser lo más extenso, lo más completo que es posible hacerlo. Y por eso es que estamos haciendo este gran esfuerzo. Es para todos ustedes. Les ruego que por favor vayan al canal en YouTube y que se suscriban allí. Suscríbase, se lo ruego, suscríbase. Y de esta manera entonces pueda también invitar a otros a oír estos estudios bíblicos, porque yo les aseguro que van a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo si abren sus corazones. Yo personalmente lo puedo testificar, el crecimiento en mi vida espiritual gracias al estudio diario de la palabra de Dios. Así que por favor hágalo, se lo recomiendo altamente. Vamos a leer entonces el primer versículo de 2 de Corintios capítulo 10 y dice así: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Alguien dijo que los primeros 9 capítulos de esta epístola involucran los que las 4 últimas contienen en tal extensión que las 9 no pueden ser entendidas apropiadamente sin las últimas 4. Y lo inverso también es verdad. Las últimas 4, los últimos 4 capítulos descansan sobre los 9 anteriores a tal punto que estos 4 no pueden entenderse sin los anteriores 9. Todas las indicaciones encontradas en los primeros 7 capítulos en cuanto a la oposición y los oponentes en Corinto nos dejan en estos últimos capítulos trayéndonos, ¿no? Nos dejan como si fuera en el medio del océano, hasta que los últimos 4 capítulos traen la respuesta completa a las preguntas elevadas por estas indicaciones. Los últimos 4 capítulos revelan por qué la colecta de los santos en Jerusalén comenzó a retrasarse y por qué Pablo escribe los capítulos 8 y 9 para acelerar el asunto de la colecta. Esta muestra por qué las 3 partes de la epístola son arregladas en el orden en que aparecen estas 3 partes.
Los primeros 7 capítulos deben aparecer primero, entonces deben venir los capítulos 8 y 9 en cuanto a la colecta, y no sino hasta que entonces los últimos 4 capítulos sobre los judaizantes y sus ataques personales a Pablo, que incluían también a los asociados de Pablo, aunque principalmente al apóstol. La vindicación de él mismo, vemos en el diseño general, es el vindicar su autoridad apostólica y mostrar que él tenía un derecho, así como los demás, a verse como alguien enviado por Dios. En realidad, esta vindicación es continuada a través de los capítulos 11 y 12, y de eso se tratan estos capítulos. En este capítulo 10, el énfasis del argumento no dependía de nada externo para que le recomiende. Es decir, se hace evidente, él muestra que él no necesita ser recomendado por nadie externo o de cualquier arma carnal o cualquier cosa que le elogiara por apariencia personal o algo que fuera valorado por los admiradores de la elocuencia y el aprendizaje humanos. De hecho, él parece dispuesto a admitir que sus enemigos podían argumentar estas cosas, pero él podía descansar en otras pruebas que él era enviado de Dios. En el capítulo 11, él continúa con este tema y muestra, comparándose él mismo con otros, que él tenía derecho como los demás a ser enviados por Dios. En el capítulo 12, él apela a otro argumento en que ninguno de sus acusadores pudieron apelar, en que se le había permitido ver las glorias del mundo celestial. Y esto fue cuando él fue llevado al tercer cielo, y entonces dice allí que él vio cosas inefables. Es evidente que habían uno o más maestros falsos entre los corintios, que cuestionaban la autoridad divina de Pablo, y estos maestros eran evidentemente judíos de Jerusalén, y ellos se jactaban mucho de sus propias donaciones. Es imposible, excepto desde la epístola misma, asegurar la naturaleza de sus cargos y objeciones en contra de él. Sin embargo, fueran cuales eran estos cargos, el deseo real era pegar o juntar la ley de Moisés a la gracia de Dios. Y esto era lo que estaban tratando de enseñar a estos corintios. Esto es mencionado en Hechos, capítulo 15, con el asunto establecido en el concilio particular en Jerusalén. Sin embargo, hubieron algunos que parecieron insistir en continuar en ese camino peligroso de tratar de forzar a los gentiles a cumplir la ley que en efecto repudiaba la gracia. Y los dos, la gracia y la ley, son opuestos, como es obvio. Sin embargo, los viejos hábitos son duros de morir. Al hombre le cuesta abandonar la ley para poder seguir por la gracia. Entonces, creían en Cristo, pero ellos también deseaban continuar con la ley, que es lo que se refiere en el presente como una contradicción. En otras palabras, los dos principios se oponen entre sí, de tal manera que solo un idiota intentaría el casar a los dos. Aunque suene fuerte esa palabra, pero esta en sí es la palabra que Pablo utiliza en la carta a los Gálatas. Gálatas idiotas, insensatos. La palabra en realidad significaba idiotas. ¿Quién los ha fascinado a no obedecer a la verdad? Algo similar lo que sucedía aquí también con los corintios. No es que la ley de Moisés tenía algo malo, sino que simplemente Jesús había cumplido la ley para justicia, no haciéndola necesaria. ¿Quién necesitaba los simbolismos, los tipos, las sombras, cuando la realidad está ahora presente? Cristo ahora está presente y Él cumplió todas estas cosas por nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros querramos cumplirlas por nuestros propios medios? Algo que fue hecho ya completamente y perfectamente por Cristo. Este fue otro de los esfuerzos de Satanás, y un esfuerzo poderoso para desmerecer y con la esperanza de destruir la obra que Cristo había cumplido por su muerte y resurrección. Entonces vemos que el apóstol se defiende aquí. Uno diría, ¿y por qué la defensa? Algunos pueden preguntarse el por qué Pablo siquiera se molestó en responder a estos críticos. ¿Por qué él tenía que rebajarse a tal nivel? Primero que nada, uno puede estar seguro que él hizo esto porque el Espíritu Santo deseaba que él lo hiciera. Primero, estos individuos estaban enseñando una falsa doctrina y como tales debían ser expuestos. También ellos estaban denigrando la persona de Pablo y en realidad estaban denigrando el llamado apostólico sobre su vida.
Una de las tácticas favoritas de Satanás es tratar de negar el llamado de un hombre o mujer de Dios. Y si no, de proclamar que ese llamado no ha sido perdido o que ya no es de consecuencia. En otras palabras, ellos harán y obrarán, harán todo lo que sea posible para lograr que las personas dejen de oír a ese hombre o a esa mujer de Dios. Al decir ellos, me refiero a la iglesia y no al mundo. Satanás siempre levanta grandes estorbos en la iglesia. Y de hecho la iglesia, así como la Israel antigua, ha sido constituida de dos ramas. La apóstata, que compone la mayoría, y la genuina, que es el remanente, siendo una parte mucho más pequeña. De seguro los dos no son tan fáciles de discernir a veces porque hay algunas similitudes entre estos dos grupos. Sin embargo, el Señor conoce los que son suyos, así como dice Juan 10:14. Aquellos que son sus ovejas conocen su voz y le siguen. El apóstol utiliza esta frase como en tantas otras ocasiones, rogándole a estos corintios. La frase "yo, Pablo, os ruego", presenta al apóstol apelando a los corintios, pidiéndoles por favor, y esta es la manera del Espíritu Santo. La ley de Moisés demandaba, sin embargo, la gracia ruega, pide. ¿Por qué está apelando? Primero, él está apelando a los corintios sobre la base del amor en lo que se refiere a los falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia. Estos individuos estaban cuestionando el apostolado de Pablo y también estaban corrompiendo la fe de los convertidos. Como ya veremos en el versículo 5, que ellos eran altamente cultivados en lo que ellos eran personalmente atractivos. Ellos tenían como una especie de, en realidad es lo que era. Ellos eran enaltecidos en su atractivo. Ellos eran enaltecidos en que tenían grandes seguidores en la iglesia y en sus facilidades tal vez de intelectualismo, de oratoria, etc. Eso lo veremos más adelante también en 2 de Corintios capítulo 11. También pienso que 2 de Corintios 11:15 mostrará que ellos anunciaban un evangelio ético, un evangelio muy religioso, muy correcto, en vez del evangelio de la cruz de Cristo, que por supuesto es una ofensa. Estos individuos habían desmerecido la persona de Pablo, habían hablado con desprecio de su autoridad y habían despreciado sus proclamaciones de apostolado. Él está apelando a los corintios para tratar con ellos de acuerdo a las reglas del evangelio, lo que significaba negarlos a ellos y a su mensaje falso. Ellos tenían que negar, ellos tenían que rechazar a estas personas y este mensaje falso de ellos. Este fue un ruego del apóstol, ya que Dios trata y ruega y no obliga, sino que siempre invita a las personas a experimentar lo que es mejor para ellos y para los demás y para el reino de Dios. Así como el Señor Jesús era manso y humilde, Cristo podía ser severo, feroz, ardiente y demoledor. Él no era un Jesús anémico, cuyas palabras eran todas suaves. Los truenos de sus enunciaciones eran terribles. Aunque esto es verdad, él usaba severidad solo cuando él tenía que usarla. Él siempre buscaba de usar solo la gentileza. Aunque los corintios habían experimentado un avivamiento, debido a que ellos ahora habían vuelto al camino de la fe, y como es dado en el capítulo 7, aun si este problema de los falsos apóstoles no era tratado, los corintios podían revertir a sus problemas anteriores. El avivamiento en el sentido más verdadero de la palabra demanda dos cosas. Número 1, arrepentimiento, lo que lleva al creyente de vuelta a la cruz. Y número 2, un abandono de todo lo que es incorrecto, de todo lo que es malo, de todo lo que es error. Sabemos bien que Satanás hace su mayor obra desde adentro de la iglesia. En cuanto a estos detractores del apóstol, no era suficiente para ellos el oponerse al mensaje, que en realidad ellos no podían oponérsele exitosamente. Por lo tanto, ellos se oponían al apóstol, al mensajero, personalmente denigrando su carácter y negando su llamado.
y esto continúa siendo la táctica de Satanás. Poco pueden atacar con éxito el verdadero mensaje bíblico, es decir, no pueden refutar nada acerca del mensaje bíblico, el verdadero mensaje de la palabra de Dios, que es la palabra de la cruz. Entonces recurren a atacar a la persona. Su objetivo es destruir la influencia de esa persona que predica el verdadero mensaje usando cualquier táctica a su disposición, lo que entonces puede hacer, según creen ellos, inválido el mensaje, un mensaje que es desesperadamente necesario para la iglesia. Y esta es la táctica de Satanás, y tristemente sigo viendo personas cayendo en este mismo engaño. ¿Cuál es la razón por la cual es tan exitoso Satanás en esto? Tristemente, en lo que se refiere a la mayoría de los creyentes, la determinación, es decir, esa determinación, esa decisión de hacer lo correcto, no es tan fuerte como debería ser en la mayoría. En otras palabras, el mensaje bíblico verdadero predicado bajo la unción del Espíritu Santo generalmente ofende a la mayoría de las personas, aún a la mayoría de los creyentes. Muchas veces tal mensaje es correctivo, y aún si no es correctivo, su verdad choca con el error contenido en los corazones de muchos, si no es que de todos. Tras tal evento, el empuje es hacia el arrepentimiento, así como tiene la intención de ser. Sin embargo, la mayoría no quiere poner las cosas en orden de ninguna manera, no quiere arrepentirse. Hasta le molesta aquel predicador que predica el verdadero mensaje y aún la unción del Espíritu Santo sobre la persona. Y si pueden encontrar alguna excusa para denigrar a ese predicador, se irán hacia esa dirección. Entonces, si pueden encontrar algo mal con el mensajero, ya que en realidad no pueden encontrar nada con el mensaje en sí, como estamos viendo en el caso de Pablo, entonces en sus mentes ellos son libres de obedecer el mensaje. Es decir, ellos dicen, bueno, a esta persona le tratan de encontrar ciertas faltas y con esto ellos piensan que quedan libres de obedecer ese mensaje, aún tratando de convencerse que la dirección equivocada que están tomando está bien. Se excusan a ellos mismos. También a menudo los líderes religiosos se oponen a los apóstoles verdaderos, lo que además les da una excusa mayor a la mayoría de la iglesia para desacreditar el mensaje y continuar en su dirección errónea. Si los pastores y líderes se unen en este curso, algo que tristemente la mayoría hará y sigue siendo, las personas se sentirán justificadas en rechazar el mensaje. Consecuentemente, Satanás habrá tenido éxito en llevar a cabo su plan, haciendo nula y vacía la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios para estas personas no tiene ningún efecto. Las personas que hacen esto no estarán mejor, sino que irán de mal en peor. En estas situaciones que sigue sucediendo incontables veces, la iglesia se hunde más y más en la apostasía. La palabra enviada a ellos por el Espíritu Santo, que es siempre por medio de apóstoles y profetas, es decir, por aquellos que han sido llamados por el Señor, y que casi nunca será por medio de líderes denominacionales o de algún comité, al menos que por casualidad algún apóstol o profeta ocupe una de estas posiciones, entonces esa palabra nunca alcanzará su destino. Consecuentemente, tácticas de Satanás como este tipo son muy exitosas, en que los profetas antiguos eran apedreados y los apóstoles mayormente son amargamente opuestos, quienes también serían apedreados hoy en día si las leyes de la tierra se los permitieran. Qué irónico. Roma comenzó a matar a los predicadores no mucho tiempo después que Pablo escribiera esta epístola, y él fue uno de los primeros. Mientras que la iglesia fue la que hizo esta horrible tarea unos cuantos siglos más tarde. La frase dice, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Sin duda, una vez más el apóstol repite esto a sus detractores. Había algo que ellos estaban diciendo en contra de él, como dijimos,
no podían encontrarle ningún error a la doctrina en sí, al mensaje en sí. Entonces el ataque tenía que ser hacia el mensajero. Ellos se referían a las cartas. La idea de sus difamadores es que ellos decían que cuando Pablo estaba cara a cara con ellos, Pablo se mostraba como un cordero y un león solo cuando él estaba a una distancia segura. Él es humilde cuando los enfrentaba, pero él rugía cuando él estaba lejos. Estas eran las declaraciones que ellos hacían, y estas declaraciones no se referían a su apariencia personal, como algunos proclaman, sino que decían en cuanto a su actitud, que cuando estaba lejos era osado y que cuando estaba cara a cara era humilde. Esto era una de las tantas cosas de las que ellos se agarraban para tratar de invalidar el apostolado, el llamado de él y el mensaje que predicaba. Ahora, una pregunta: ¿Pablo tenía autoridad espiritual? En otras palabras, el apóstol, ¿creen usted que él tenía poder y autoridad espiritual para decirle a las personas lo que ellos debían hacer y que si no obedecían vendría el juicio? Bueno, para responder la pregunta apropiadamente, uno debe entender que es en realidad la autoridad espiritual. La verdad es que Pablo definitivamente tenía autoridad espiritual. Sin embargo, la autoridad espiritual, como la del apóstol Pablo y de todos los demás, dentro de los 5 llamados, pero especialmente apóstoles, nunca es autoridad sobre otras personas, sino que la autoridad dada es sobre espíritus de demonios, lo que por supuesto cubre muchas circunstancias, pero esta autoridad no es sobre personas. En esta autoridad que él tenía y que todos los apóstoles tienen, le fue dada a él la palabra de Dios, la cual él estaba encargado de pasarla a las personas. Pero eso es todo lo que él podía hacer, pasar la palabra a las personas. Él no podía forzarlos a obedecerla, como es obvio en todas las cosas de la iglesia. Él puede advertirles, rogarles, tratar con ellos, aún amenazarles, pero en el análisis final, la decisión es de ellos. No podía obligarlos. Entonces, cuando los líderes denominacionales, ¿no?, en cuanto a lo moderno hoy en día, o cualquier predicador también, traspasa los límites violando la libertad en Cristo de otra persona, independientemente de lo que hayan hecho, ellos han violado la palabra de Dios, lo que nunca puede Dios aprobar. Si habría alguien con el derecho de hacer esto, era Pablo, quien había plantado estas iglesias, las había alimentado con la palabra, con casi todos los convertidos salvos bajo su ministerio. También él había sido enviado a estos lugares por el Espíritu Santo, había sido ungido por el Espíritu Santo, capacitado, levantado él, tremendas obras. Sin embargo, el apóstol, como es obvio en sus escritos, nunca usó su autoridad de manera dictadora, sino que siempre de manera cristiana, como lo deseaba el Espíritu Santo. En la mente de Pablo, Jesús siempre era la cabeza de la iglesia y una cabeza activa, lo que significaba que Él estaba obrando entre las personas, que Jesús estaba obrando entre las personas, entre su iglesia. Entonces Él siempre se conducía como un pastor por debajo de Cristo. Él sabía que el Señor, mediante el Espíritu Santo, trataría con las situaciones. De seguro, si las personas no permitían que el Espíritu Santo pudiera obrar a su manera, ya no habría forma alguna que un mero hombre pudiera conseguir los resultados deseados utilizando la autoridad forzosa. Y esto es lo mismo en todos los casos. El pastor solamente, el predicador, puede tratar, puede rogar, puede ser fuerte, puede amenazar, conforme a lo que dice la Biblia. Si las personas no se someten, si las personas no creen, si las personas rechazan, esto es lo que sucederá conforme a las Escrituras. Pero eso es todo lo que se puede hacer. Y vemos otra vez cómo él sigue rogando en el versículo 2, diciendo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Se dan cuenta la ironía de este versículo?
estas son las cosas de las cuales el apóstol estaba siendo acusado. Y ellos utilizaban estas cosas y los difamaban, lo denigraban, para tratar de revertir a sus oyentes a oír hacia estos falsos apóstoles, a oír hacia otro lugar y no prestar atención al mensaje que Pablo estaba predicando. Esta es la táctica de Satanás. En este versículo vemos mayor verdad y otras verdades presentadas también. En estos 4 últimos capítulos tenemos una continuación de los recuentos biográficos de Pablo y apunta a aquellas cosas que elogian al cristiano. En realidad, el sentido de este 10º capítulo se encuentra en el último versículo, que dice: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El problema delante nuestro es el recurrir a menudo al problema de las relaciones humanas, pero con un más profundo empuje contra el mismo plan de Dios. Se encuentra en el hogar, en la relación de un miembro con el otro, se encuentra en la iglesia, en la relación de un cristiano con otro, etc. La relación de un cristiano con otro tiene las posibilidades y el prospecto de ser de las relaciones más dulces de la tierra. Pero si no tenemos cuidado, puede volverse la experiencia más amarga en esta tierra. Ex hermanos pueden hacerse amargos, recriminadores y maliciosos. Ellos pueden llegar a olvidarse completamente del Señor, quien mostró tanta tolerancia y paciencia a ellos. Como se dijo, cuando a Pablo le hicieron mal, él nunca buscó venganza. De hecho, las injusticias contra él habían sido más útiles para avanzar su ministerio que si todos ellos habrían sido justos con él. Estas cosas los creyentes tienden a olvidar y permiten que la carnalidad busque establecer su causa personal a expensas de la causa del Señor. Cada vez que ellos se dedican a pelear por sus cosas personales, por guardar y por salvar y por exaltar sus propias cosas, sus agendas, sus ministerios, la causa del Señor está sufriendo y está siendo desatendida. Ellos están tan ocupados y preocupados en el avance de sus propios ministerios que ya no es la obra de Dios la que avanza, sino que es la obra humana. La experiencia personal de Pablo es de tal enseñanza para todos nosotros. Pablo se encontró siendo la víctima de la injusticia, del maltrato, los informes falsos, el abuso personal, las difamaciones. Las circunstancias de este ataque crecieron de su residencia y labores en Corinto. Por espacio de 1 año y medio él había dado de su tiempo, energía, oración, enseñanza. Y a través de las bendiciones de Dios sobre sus labores incansables, él había visto una pequeña colonia de cristianos creciendo en una manera verdaderamente notable. Cuando la iglesia alcanzó el estado de madurez en que ellos podían continuar con lo que Pablo había comenzado bajo la guía del Espíritu Santo, él entonces se movió hacia otro lugar y a otros campos de actividad. Lo que vemos aquí, lo que se vio en esta situación con los corintios, fue un tal desagradecimiento. Lo que habían aprendido, lo habían aprendido por Pablo. Estos detractores eran personas realmente viciosas. Ellos estaban tratando de que Pablo, es decir, ellos querían pasar al frente y desacreditar a Pablo y correr a Pablo a un costado. Después que se fue de Corinto Pablo, él había comenzado a oír de esfuerzos preconcebidos de parte de ciertos enemigos para sabotear su carácter y reputación. Y Pablo fue acusado de todo tipo de cosas. Ya lo habíamos estudiado mucho en 1 Corintios. Ellos habían tenido éxito, al menos en algunos convertidos, en ponerlos en contra de Pablo. Ellos habían tenido éxito en destruir la amistad con algunos de sus viejos amigos. Lo que era peor, estos enemigos personales estaban buscando dañar la reputación de un siervo de Cristo para que a él le sea difícil seguir adelante con su ministerio. Asimismo, hoy hay muchos que están más dedicados a estorbar o dificultar que Dios use a uno verdaderamente llamado por Dios que lo que se ocupan de la verdadera obra de Dios. Es decir, en vez de ocuparse en servir al Señor y oír
la voz del Espíritu Santo se ocupan en estorbar a aquellos que realmente están haciendo algo para el reino de los cielos. Vamos a una pausa. Libre al fin. Al 239-900-4990. Libre al fin. Este es tu programa Libre al fin. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribirnos a miradiose4@gmail.com o un mensaje de texto al 239-900-4990. Oh, my brother, do you know the Savior who is wondrous, so kind and so true? He's the rock of your salvation. There's honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. Oh, there is honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. Then go out through the streets and the byways, preach the word to the many or the few. Say to every fallen brother, there is honey in the rock for you. Let me sing that verse again. Go out, he said, to the streets and the byways. Preach the word to the many or the few. Say to every fallen brother, there is honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There's honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. There is honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There is honey in the rock for you. Leave your sins for the blood to cover. Oh, there is honey in the rock for you. Oh, there's honey in the rock, my brother. There is honey in the rock for you. Just for you. Leave your sins for the blood to cover. Estamos de vuelta. La verdad es que este es un estado terrible en el cual se pueden encontrar los creyentes. Es un estado triste entre los cristianos y que lamentablemente que las armas del odio, la hostilidad, la envidia, la maldad estaban siendo levantadas contra este hombre de Dios, Pablo me refiero, en un intento diabólico de estorbar su utilidad y su servicio.
Este sufrimiento por el que Pablo pasó permitió que Dios nos dé esta enseñanza a todos nosotros hoy. Y gloria a Dios que tenemos nosotros esta enseñanza ahora para ver las cosas por las cuales pasa un hijo de Dios, un ministro, aquellos llamados verdaderamente por el Señor para su obra. Y estas son las tácticas de Satanás. Vean lo que pasó. Pablo se movió y otro, es decir, él se fue después de haber terminado esa gran obra allí en Corinto, y otros líderes se mudaron a Corinto, que no eran de la estatura espiritual del gran apóstol. Ellos inmediatamente establecieron sus propias reputaciones, destruyendo la reputación de Pablo. Es decir, ¿de qué manera es que ellos avanzaban? Ellos avanzaban por medio de denigrar, rebajar, minimizar, despreciar la reputación de otro ministro, en este caso de Pablo. Y hoy lo hacen de la misma manera, porque ellos se proponían ganar el afecto, la atención de estos corintios, pero por medio de destruir el afecto que ellos tenían por Pablo, destruir aquello que ellos sentían por Pablo, el amor que tenían por Pablo, y entonces poder lograr de que Pablo no tuviera ningún tipo de efecto en la vida de ellos en cuanto a lo que es la instrucción y la palabra de Dios. Que no lo oyeran a Pablo, es decir, que no le prestaran atención a Pablo. Ellos buscaban que los amaran a ellos y que odiaran a Pablo, y esto lo lograban con comentarios malsanos, con palabras entremetidas, insertando dudas y desconfianza en los corazones de los corintios hacia Pablo. El mensaje que Pablo predicaba y el gran ministerio que el Señor le había dado a él. Es decir, todo eran unas tácticas tan bien utilizadas de parte de Satanás, y estas personas se estaban dejando usar por Satanás. Es terrible. Hoy en día es exactamente lo mismo y lo veo sucediendo todo el tiempo. Entonces, en su búsqueda desesperada por tener un caso contra Pablo, por encontrarle algo erróneo a Pablo, porque la verdad es que no podían en sí encontrarle algo erróneo al mensaje, porque no hay nada erróneo en el mensaje. Para entonces ellos poder llevar así a cabo su sabotaje, no podían encontrar nada malo con este predicador tampoco, ni con su doctrina o su conducta moral. Entonces ellos se agarraban de asuntos personales. Ellos atacaban a Pablo puramente sobre diferencias de opinión. Ellos tomaban ciertas características del apóstol, de alguna palabra que usaba, su personalidad, y las agrandaban fuera de toda proporción, y usando estas cosas pensando para destruirle, para reducirle, para hacer sin efecto la influencia que él podía tener sobre los corintios o sobre cualquier otro. ¿Cómo es que Pablo enfrentó este reto en que su vida pueda ser utilizada? Es decir, el reto de que no le permitieran o que estorbaran que Dios pueda usarle a él. Cualquiera diría, ay, bueno, si Dios lo quería usar, Dios lo iba a usar como sea. Pero necesito que ustedes entiendan que así como hay personas que se dejan usar por el Señor, también hay muchísimas que se dejan usar por Satanás. La vindicación más efectiva de Pablo no vendría por medio de la aprobación de muchos, sino por seguir el ejemplo de su Maestro, del Señor Jesucristo. En esta crisis Pablo se propuso hacer un cristiano. Como hemos visto, él pudo emplear la fuerza y usando la autoridad de su apostolado pudo haberlo hecho, o establecer sus propias proclamaciones delante de algún tribunal. Sin embargo, él no hizo nada de esto. Él apeló a Cristo. Si ellos estarían dispuestos a seguir a Cristo y dar una genuina exhibición de cristianismo, ellos eliminarían sus diferencias carnales e infantiles y buscarían establecer la causa de Cristo en el mundo. Si ellos tuvieran el pensamiento correcto de Cristo, ellos tendrían el pensamiento correcto de Pablo. Aunque nuestro ejemplo no convierte a otros, por lo menos les atrae hacia la palabra de Dios, que sí puede convertirles. Si ellos hubieran tenido la mente del Señor, ellos habrían seguido a Pablo, ellos habrían estado de acuerdo con Pablo, ellos habrían colaborado, habrían ayudado a Pablo. Continuamos viendo a Pablo
en acción bajo el abuso y la malicia. Él no perdió su control porque él estaba controlado por Cristo. Él no perdió su dignidad espiritual, ni su equilibrio, ni su conciencia de ser un seguidor de Cristo. El Señor había permitido cosas para que sea mostrado el verdadero corazón de esas personas en la iglesia en Corinto. Quiero que vean cómo el Espíritu Santo permite cosas para que sean evidenciados aquellos que no son, aquellos que no están, aquellos que no creen. Y aquí Pablo le está rogando a los corintios. Hay muchos cristianos en el presente que ignoran esta manera del Espíritu Santo en cuanto a la corrección, que continúan en el camino de la rebelión y que consecuentemente se enferman, con algunos aún muriendo prematuramente, todo por no discernir el cuerpo del Señor, como tenemos la enseñanza en 1 Corintios 11, 29 al 31. El pasar por alto la corrección acarrea juicio. Aquellos que no se someten a lo que dice la palabra del Señor, por supuesto, esto va a traer consecuencias. Mire la frase que sigue diciendo, porque todavía estamos estudiando el versículo 2 del capítulo 10. Dice la frase: que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Se refiere al hecho que Pablo no quería ser severo con los corintios, pero era necesario. Estos detractores, porque eso es lo que son, detractores, estaban proclamando que Pablo en persona era manso como un cordero. En otras palabras, él no era osado y que no declaraba la palabra de Dios inequívocamente, sino que él la recortaba y él la comprometía. Fíjense lo que decían. De hecho, ellos habían tomado justamente uno de los puntos fuertes del apóstol para criticarle. Entonces, a estas personas impugnar el valor del apóstol, por lo menos tratar de impugnarlo delante de la vista de los demás, era como proclamar que el sol no era lo suficientemente caliente, o que el agua no es mojada, o que el fuego no quema. Solo personas insensatas harían afirmaciones tan ridículas. Satanás hace cualquier cosa para distraer y para desviar a las personas de lo verdadero y de lo justo, para desviarlas del verdadero mensaje y apartarlas para que no sigan oyendo. Y pone ideas en sus cabezas para apartarlos del camino de la verdad. La frase siguiente dice que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Esta era la consideración y las cosas que decían estos detractores. Están en la carne, están hablando cosas que no debería hablar, está actuando de tal o cual manera. Significa que él no está tratando la situación como ellos, en la carne. Fíjense que le dice esta frase como diciendo: nos están tratando a nosotros como si anduviésemos según la carne. No andamos según la carne, son ellos los que andan en la carne. El Espíritu Santo está obrando por medio de él, la palabra de Dios está a su lado. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, estaba con él, lo que proclama una fuerza poderosa, mientras que sus oponentes, estos detractores, no tenían nada de esto, porque Dios no ayudaría sus obras en la carne ni el error. Ellos no ayudarían sus críticas contra Pablo. Mientras que por un momento parece que la carne está ganando, finalmente siempre perderá. Es cierto, a veces parece como que la carne y estos esfuerzos de tantas personas en contra del verdadero mensaje pareciera que está ganando, pero finalmente siempre perderá. La carne simplemente es todo aquello que es originado, nacido, guiado, dirigido, propulsado, energizado por el hombre, por la carne, y que es llevado a cabo por el Espíritu Santo a través del creyente. Entonces, o es llevado a cabo por el Espíritu de Dios o es llevado a cabo a través de la carne. ¿De qué manera es que vamos a funcionar? Y la única manera de funcionar es por el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Muchas veces pensamos que el Espíritu
que es del Espíritu tantas cosas, pero en realidad son de la carne. Y la mayoría de todo lo que es llevado a cabo en el ámbito de la religión, obras, actividades, proyectos, la mayoría, es totalmente del hombre, es planeado, controlado, llevado a cabo por el hombre porque fue originado por el hombre y no Dios. En otras palabras, lo que se está haciendo mayormente es una obra de la carne en su totalidad. La mayoría de lo que es hecho a través de las denominaciones religiosas es de la carne. Y estas que alguna vez dependían del Espíritu Santo, ahora ya lo han abandonado, llevando a cabo todo lo que hacen en la carne. Entonces, la mayoría de la iglesia moderna poco está buscando al Señor, procediendo solo por la sabiduría humana, lo que en efecto es malvado, como dice Santiago en el capítulo 3, versículo 15. La carne es el resultado de todo esto simplemente porque es hecho en nuestra fuerza y poder y no en el poder y la fuerza de Dios. Algo que Dios no puede bendecir, aunque la obra sea religiosa y sea buena. Y esto es lo que mayormente confunde a la mayoría, porque dice, no, pero esta actividad es algo piadoso, es algo bueno, es una buena actitud, es una linda obra, es una gran caridad, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo adornamos con algunos versículos bíblicos para justificar estas acciones que se ven religiosas, que se ven lindas, que aún quizás el mundo y hasta la iglesia la aplauden, pero no necesariamente está Dios aprobando estos esfuerzos porque son esfuerzos hechos en la carne y no del Espíritu. No puede haber una mezcla de la carne y el Espíritu, ¿entienden? No podemos tratar de llevar a cabo las dos cosas al mismo tiempo. O es uno la que domina o es el otro lo que domina. Y aprender a funcionar, a obrar, a hacer, a decidir, a ser totalmente guiado en el Espíritu Santo, andar en el Espíritu, es la mayor victoria que el creyente pueda ganar. De hecho, es la mayor lucha en la vida del creyente, el funcionar totalmente en y a través del Espíritu de Dios. Porque una cosa es haber sido lleno con el Espíritu Santo, haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Pero otra cosa muy diferente es ser guiado totalmente por el Espíritu Santo. Muchos están llenos del Espíritu, pero no son guiados por el Espíritu. Cuanto más cerca está uno del Señor, más fácil es mirar hacia experiencias pasadas, dándonos cuenta de cuánto de la carne estuvo involucrada, cuánto en su momento pensábamos que era del Espíritu y nos damos cuenta hoy que no era. ¿Se da cuenta de esto? ¿Algunos de ustedes pueden ver esto? Bueno, vieron entonces que cuántas cosas fueron hechas proclamando ser de Dios, proclamando ser del Espíritu Santo, viéndolas como algo grande, religioso y la gran obra de Dios, y en definitiva era todo un esfuerzo en la carne, con nuestras propias fuerzas. Claro, en ese momento nos hacía sentir bien, porque lo sentíamos algo tan espiritual, pero en realidad no lo era. ¿Y qué pasó con todas estas cosas? ¿En qué quedaron? ¿Dónde quedaron esas situaciones, esas obras? Quedaron en la nada, absolutamente en la nada. ¿Por qué? Porque fueron frustradas, porque el Espíritu Santo no puede ayudar un esfuerzo hecho en la carne, por más religioso y lindo que se vea por fuera. Por eso, sin embargo, el privilegio de sus bendiciones en algunas capacidades, es decir, muchas veces el Señor nos bendice, claro que nos bendice, en cualquier capacidad que esto suceda, y esto nos hace pensar que Él está automáticamente aprobando todo lo que hacemos cuando ese no es el caso. Pensamos, bueno, el Señor me está prosperando en mi negocio, me está prosperando en el trabajo, me está prosperando en el hogar, me está prosperando en la salud. Y pensamos, bueno, esto es porque Dios está aprobando todo lo que hacemos. Esto no es así. Estas bendiciones que recibimos de parte del Señor son simplemente la misericordia de Dios y la gracia de Dios, y no necesariamente el hecho que Dios esté aprobando todo lo que hacemos. El secreto es que
al crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, que vayamos reconociendo más y más lo que es de la carne y lo que es del Espíritu. Esta es la idea. A medida que nosotros vamos conociendo al Señor a través de una vida de oración y a través de la palabra, más y más nos damos cuenta, podemos discernir, el Espíritu Santo hace más obvio, más claro, más manifiesto aquellas cosas que son de la carne para que entonces podamos seguir solo aquello que es del Espíritu. Como se dijo, cuanto más cerca uno está del Señor, lo que es de la carne se hace más obvio, se hace más feo. Lo que es la intención del Espíritu Santo mientras obra en nosotros. Es decir, llega a haber una sensibilidad tan grande a las cosas del Espíritu que lo de la carne, automáticamente uno puede sentir que no es eso exactamente del Señor. Aunque en el momento nos pudo haber engañado creyendo, inicialmente esto es, pero no pasa mucho tiempo en realidad hasta darnos cuenta que no era la manera de Dios. El que debe controlar es el Espíritu Santo y no el espíritu del hombre. Y esta es la mayor lucha en el corazón del creyente. De hecho, la lucha entre la carne y el espíritu se hace evidente en la forma de pruebas también. Dependeremos del espíritu, miraremos por la guía del espíritu, nos apoyaremos en el espíritu o en la carne o en otras personas. Pienso que los predicadores que miran hacia sus denominaciones para toda guía, para toda dirección, en vez de mirar al Espíritu Santo, esto traerá todo tipo de problemas como lo vemos en las denominaciones hoy. Y es una tristeza. O miramos al Señor para todo o miramos hacia otros recursos. Esos otros recursos, por más bien intencionados que sean, son de la carne. Por eso dice aquí el apóstol en el versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiso decir Pablo con andamos en la carne y militamos según la carne? La frase, pues, aunque andamos en la carne, esta frase andamos en la carne se refiere al hecho que aún no hemos experimentado la resurrección. Consecuentemente, aún no tenemos cuerpos glorificados y por lo tanto nuestra vida diaria, aunque seamos totalmente guiados por el Espíritu de Dios, aún estamos en la carne, es decir, aún estamos en este cuerpo. En realidad, en esta frase, andando en la carne, es donde se desarrolla todo el problema. Esto significa que somos mortales, vivimos en cuerpos mortales y debemos dedicar un cuidado a las necesidades temporales, lo que requiere este cuerpo. Y de hecho, el que estemos en la carne nos hace conscientes de nuestras imperfecciones y flaquezas, igual como la de los demás. En un sentido, Pablo, ni nosotros podemos proclamar una excepción de las necesidades comunes y flaquezas naturales. Consecuentemente, el mejor y más piadoso hombre es sujeto a estas necesidades y estas flaquezas, y el mejor hombre es propenso a cometer error. De hecho, cuanto más cerca andamos de Dios, esto se hace más obvio en nuestras vidas. En otras palabras, debido a este andar en la carne, lo que debe ser hasta la resurrección, es decir, seguiremos andando en la carne hasta la resurrección, presenta la razón para esta constante lucha. Esto significa que somos simplemente pobres, débiles seres humanos, en necesidad constante de la guía y dirección del Espíritu Santo. Luego dice, no militamos según la carne. Presenta el contraste, presenta el hecho que aunque estamos en la carne, es decir, somos seres humanos con cuerpos mortales, aún la lucha de la que hablamos no es hecha en la energía de la carne, esto es si es que vamos a experimentar la victoria, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Estas armas poderosas nos son dadas y son la fuente de nuestra fortaleza y victoria y no aquellas cosas de la carne. Cualquiera sea el conflicto o controversia en la que era involucrado Pablo, él peleaba sobre esta base. Cualquier tarea difícil que él enfrentaba era atacada por este medio. Cualquier servicio que él rendía era hecho por este método. Esto es algo que debemos seguir. Ninguno de nosotros queda exento del conflicto, de la dificultad u obligación,
Podemos alcanzar estas cosas como creyentes controlados por el Espíritu o como paganos, como hombres nuevos o de la manera antigua, como espirituales o como carnales, con las armas de la carne o las armas del Espíritu. Pablo dijo que él andaba en la carne, pero que él no militaba según la carne. Él era llevado a andar como anda cualquier hombre, por vista y sonidos, usando sus 5 sentidos y enfrentando los problemas del mundo de los hombres y mujeres en la carne, mientras que esto es algo necesario y lo será hasta la resurrección. Pablo no se olvidaba que él pertenecía a una nueva raza y un nuevo pueblo. Él era un creyente, un cristiano y consecuentemente una nueva creación. En él habitaba Dios y estaba unido a los poderes y fuerzas de capacidad y habilidad sobrehumanas. Su fortaleza no residía en la carne, sino en su espíritu, que era habitado por el Espíritu Santo. En tu carne reside el pecado y muerte, y en tu espíritu reside el Espíritu Santo, quien debe ser quien controle tu alma y tu vida. El conflicto de Pablo no debía ser uno de fuerza contra la fuerza, de carne contra la carne, del enojo contra el enojo, del sentimiento contra el sentimiento. Su estrategia era solamente la del Espíritu. Su arma no era la de la carne, sino el poder de la fe. ¿De qué tipo de milicia habla Pablo? Número 1, es una milicia de los deseos corruptos y tendencias sensuales del corazón, con la corrupción y depravación espiritual, con las tendencias descontroladas de la naturaleza caída. Número 2, es una milicia contra los poderes de las tinieblas, los grandes poderes de la maldad que buscan destruirnos. Y número 3, es una milicia contra el pecado en todas sus formas, contra la idolatría, sensualidad, corrupción, intemperancia, blasfemia, etc. El creyente es contrario a todas estas cosas y todas estas se oponen al creyente. Es el objetivo y deseo del creyente, como le sea posible, resistir y subyugar estas cosas. Sin embargo, estas solo pueden ser subyugadas por el poder del Espíritu Santo y nunca por la fuerza de la carne. La idea de esta milicia es que el creyente permita al Espíritu Santo hacer las cosas que necesita que sean hechas contra los poderes de las tinieblas. Por supuesto que hay cosas que el creyente debe hacer también, como ponerse la armadura de Dios, lo que es un entendimiento apropiado de la palabra de Dios. Sin embargo, el entendimiento del que hablamos se refiere a la manera en la que el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo obra estrictamente desde la obra legal y posición de lo que Jesús hizo en el Calvario y la resurrección. De hecho, fue esto, la paga de la deuda del pecado, lo que hizo posible que el Espíritu Santo pudiera venir y residir en los corazones y vidas de los creyentes. Como Pablo lo presenta en el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo obra desde esa premisa y solo desde esa premisa. Él reside en nuestros corazones y Él puede fácilmente vencer los poderes de las tinieblas, pero Él solo lo hará desde el principio de la verdad. Y esto es en referencia a lo que Jesús hizo en la expiación. Sin embargo, si el creyente no tiene el conocimiento en cuanto a esta gran obra, como lo es con la mayoría, el Espíritu Santo, aunque tenga todo disponible para ayudar, quiere ayudar a ese creyente. Por supuesto que Él lo desea, Él está limitado, porque Él no ayudará a un individuo fuera de los límites legales del Calvario. Es decir, que lo que hace imperativo que el creyente sepa cuáles son estos límites. Si él no entiende la cruz de Cristo, en realidad no entiende nada, porque sobre todo todas las cosas están edificadas sobre este fundamento, que es el fundamento de la cruz de Cristo. Y el problema es que la mayoría de nosotros entendemos poco sobre lo que Cristo hizo en el Calvario y la resurrección, por lo que empezamos a insertar nuestras propias obras y esfuerzos, lo que el Espíritu Santo no puede bendecir. Consecuentemente, Satanás nos derrota y no sabemos el por qué, especialmente considerando que nos hemos esforzado tanto, aunque este esfuerzo ha sido totalmente en la carne.
Vamos a continuar con esto porque es extremadamente importante. A partir del versículo 4 y en adelante seguimos con este tema y los dejamos ahora con más alabanzas y con otros estudios en la radio. Continuamos en el próximo programa. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.